Último tema, hemos visto todo tipo de patología, la verdad, patología ligamentaria, una excelente conferencia de la esquina posterolateral, tema ultra difícil que nunca viene mal refrescarlo. Hemos repasado todo lo que es patología del cartílago y ahora vamos a ver un espectro de lesiones, un síndrome muy común de ver en la práctica diaria, en lo que es en el deporte, que tiene más que nada que ver con compromiso de estructuras músculo-tendinosas y aponeuróticas. Y estamos hablando de un tema tan controvertido como la pubalgia del atleta. Como ustedes saben, hay miles de relatos, miles de historias de una gran cantidad de deportistas que han tenido discapacidades y se han tenido que bajar de competencias por mucho tiempo, producto de esta patología tan frecuente y difícil de diagnosticar y de tratar, la pubalgia del atleta. Si ustedes se fijan en la literatura, em, hay una gran cantidad de nombres cuando buscan en PubMed de cómo nombrar a esta entidad. Muchos hablan del famoso groin pain, pero fíjense que se ha descrito con otros nombres: hernia del deportista, dolor inguinal, dolor púbico, síndrome doloroso de la región inguinal, Gilmore's groin. Bueno, hay una gran cantidad de nombres. Vamos a tratar de aclarar de qué se trata, porque es todo parte de lo mismo. Hoy por hoy, como ustedes saben, terapias kinésicas, en especial los deportes de equipo, apuntan a darle estabilidad a una zona que es la zona media. Hoy van a ver que hay una gran cantidad de tratamientos preventivos, profilácticos para evitar sufrir daño articular de las caderas como de los tejidos de partes blandas, de todo lo que es el canal inguinal, la pared del abdomen, la columna vertebral y la región pubiana. Entonces, si ustedes ven el gesto deportivo que está haciendo este paciente, que es el mismo que hace cualquier jugador que hace deporte explosivo con cambios de dirección e incluso la patada, hay una gran cantidad de vector de fuerza de tendones y músculos que se insertan en la pelvis y que actúan de manera sinérgica y a la vez antagónica, condicionando movimientos de flexión o extensión de la pelvis y todo lo que trae aparejado o todo lo que se apoya, la columna vertebral, las caderas, los tendones aductores, los isquiotibiales, etcétera. Entonces, en esta patogenia que se desencadena por un mecanismo, un estímulo repetido de fuerzas antagónicas que están conformadas especialmente por dos grandes músculos: uno es el recto del abdomen, es un músculo plano de contención, contra otro músculo que es un músculo concéntrico, que tiene la capacidad de desarrollar mucha fuerza, que es el aductor largo. Todo esto genera una lucha de fuerzas cuyo epicentro converge en la región pubiana. Y a partir de esto se puede sanar una gran cantidad de patologías, sea por microtrauma de la citis púbica, lo que ustedes conocen como la osteitis púbica, síndromes por estrés sólido, o converger en las regiones inguinales, o incluso al alterar el tilt pelviano, desencadenar síndromes de fricción femoroacetabular en las caderas. Importante siempre saber que cuando hablamos de pubalgia no hablamos de una enfermedad, hablamos de un síndrome, que es un síndrome, es una entidad clínica que está caracterizada fundamentalmente por tres síntomas, que son el dolor, la impotencia funcional y que toda esa clínica, tanto el dolor como la impotencia funcional, está relacionada al deporte. Esto es una entidad que sucede en gente que realiza deporte con frecuencia, sea a nivel profesional o a nivel recreativo, pero de alta intensidad. No lo vamos a hacer en una persona mayor sedentaria. Eso es importante saber, y que la patología puede ser uni o bilateral. Y en imágenes podemos encontrar una gran cantidad de espectros imagenológicos que pueden tener trascendencia clínica o no. Y eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Estos son, por ejemplo, los clásicos relatos que refieren muchos de los pacientes que han pasado por la pubalgia. De hecho, para ellos es mala palabra, es un fantasma decir pubalgia en el vestuario. Nadie la nombra porque nadie la quiere tener. Y fíjense que a diferencia de puede llegar a ser una rotura de un ligamento cruzado, un desgarro muscular, es una patología que es crónica, que se sabe cuando empieza y muchas veces es difícil determinar hasta cuándo el paciente va a sufrir de esta discapacidad. Eso es lo que lo hace tan compleja. Y es tan compleja desde el punto de vista diagnóstica como terapéutica. Muchas veces terapéutica es difícil porque uno parte de un mal diagnóstico, y cuanto más estudios se les hacen al paciente, muchas veces terminamos embarrando más la cancha en lugar de aclarar cuál es la patología que motiva al paciente a la consulta.
se han desarrollado, bueno, miles de artículos, como les mostraba previamente en PubMed, hasta que se llegó a este consenso de Doha, que ya fue escrito hace 10 años, pero hoy en día es el consenso que más rige y creo que es el que mejor aclaró esta entidad. Y hay tres tipos de orígenes de dolor, ¿sí? Como les decía, cuando uno dice pubalgia es como decir cefalea. La cefalea puede estar causada por un traumatismo, por una migraña, por una contracturcal, por un tumor, un sangrado. Lo mismo cuando hablamos de pubalgia, dolor en la región inguinal o la raíz del muslo, desencadenado por el deporte y relacionado a la práctica de nuestro paciente. Entonces, hablaron de tres tipos de entidades. Entidades clínicas que están definidas como dolor inguinal, que puede ser causada por el deportista, por las tendinopatías del aductor, por las osteitis púbicas, las relacionadas a la cadera y los psoas, donde está todo el espectro del síndrome de fricción femorotabular y la displasia de cadera del adulto, y otras causas como diagnóstico diferencial que vamos a ver. Nuevamente, siempre antes de apoyar el transductor, antes de realizar un estudio de resonancia, interrogar al paciente. Es fundamental esto, porque de esta manera vamos a poder, por un lado, elegir qué tipo de método usar para estudiar a nuestro paciente y por otro lado ya sospechar qué tipo de patología deberíamos encontrar. Entonces, fundamental preguntar qué deporte hace, cuándo empezaron los síntomas, si fue de manera aguda o de manera insidiosa, qué lo desencadenó, en qué momento se desarrolla. Todo esto es sumamente importante. Posterior al interrogatorio, por lo menos poder hacer un examen físico básico, a ver primero a dónde duele el paciente, si en la zona de la cadera, si duele con dedos, si duele con la mano y uno se señala toda la zona, y realizar test provocativos, maniobras, por ejemplo, de squeeze, test de fuerza contra resistencia, para ver si ese origen de dolor está vinculado a los aductores, si hay pérdida de fuerza, de movilidad. Movilizamos la cadera para ver si al paciente le duele, por ejemplo, cuando hacemos un test de FADIR, de rotación interna, o por el contrario, cuando la extendemos y de esta manera vamos haciendo en nuestra cabeza nuestro algoritmo diagnóstico, ¿sí? A la hora de estudiar la pared abdominal para descartar hernias, por supuesto que el método de acción, el único método sensible y específico para esto es la ecografía. Es fundamental evaluar tres zonas, la regional, el triángulo de Hasselbalch y la región crural. Para esto tener todos los reparos anatómicos más importantes, el músculo recto del abdomen, los vasos epigástricos inferiores y los vasos femorales. De esta manera podemos encontrar tres tipos de hernias, las hernias estas, que son por dentro los vasos epigástricos inferiores cuando le pedimos a nuestro paciente Valsalva. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las hernias indirectas y finalmente las hernias corurales, que la verdad son raras de encontrar, pero vamos también a ver algún ejemplo ahora más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y estos dibujos tratan de explicar un poco la anatomía, que no es tan fácil. Vamos a tratar de colocar el transductor en esta zona, a la altura de la separación de los vasos epigástricos inferiores del borde del recto del abdomen. Y vamos a prestar atención a esta estructura que se encuentra ubicada acá, que es la fascia transversalis. Por este sector, estos serían los vasos epigástricos inferiores, en este hiato es donde protruye generalmente la grasa peritoneo, las hernias de portadas directas. La hernia deportiva directa es aquella hernia que sucede en el deportista, en el paciente joven, que a diferencia del adulto no se palpa un bulto, un saco, sino bien que es doloroso y de hecho al examen físico prácticamente no se ve nada. Por el otro lado, las hernias indirectas que suceden a través del orificio inguinal profundo y pueden o no asomar a través del orificio superficial, recorren el conducto inguinal y vamos a ver que suceden siempre fuera de los epigástricos inferiores. Y finalmente, como decía, las hernias crurales, lo pongo en rosa porque prácticamente es patrimonio de las mujeres, es raro de verlo en los hombres. Y debemos sospecharlo en toda mujer con dolor inguinal que se desencadena en la valsalva. Ese es un ejemplo, cómo hacemos la ecografía. Vamos a llevar el transductor progresivamente desde el ombligo, por lo menos así lo hago yo, hacia abajo, hasta que los vasos epigástricos inferiores se separan del recto del abdomen, que es este acá. Y le voy a pedir a nuestro paciente entonces que la valsalva y ver si es que existe área de debilidad, sea por dentro de los vasos epigástricos inferiores o por fuera de los vasos epigástricos inferiores. Sí, acá tiene un ejemplo de lo que sería en un paciente normal, cuando le pedimos la valsalva. Fíjense, colocamos el transductor, la fascia versalis se tensa y no hay ningún tipo de herniación, sea de manera directa o a través del orificio inguinal profundo. ¿Qué sucede en las hernias inguinales directas? Bueno, así es como lo ve el artroscopista a veces,
en la laparoscopía. En algunos casos tenemos un orificio permeable, un agujero literal. Muchas veces la fascia no está perforada, pero es laxa. Y así lo vamos a ver entonces en las ecografías. Cuando le pedimos al paciente que haga la valsalva, van a ver que hay un tejido de properitoneo de grasa que protruye directamente a modo de dedo de guante por dentro de los vasos epigástricos inferiores, que son estos de acá, y por fuera del músculo recto del abdomen, que es esto. Esto, para que sea relevante el informe, debería coincidir con el área a donde le duele al paciente y con la maniobra de Valsalva. Las hernias inguinales indirectas son las clásicas hernias que uno encuentra en cualquier paciente mayor, pacientes que no necesariamente practican deporte, y pueden ver en este caso cómo serían estos los vasos epigástricos inferiores. Por fuera de los vasos epigástricos inferiores asoma este tejido graso que se extiende a través del orificio inguinal profundo en este caso. Respecto del otro espectro de lesiones que puede causar un síndrome doloroso pubiano en el contexto de una pubalgia del atleta, tenemos las tendinopatías de los aductores, en especial del aductor largo, que es el músculo más protagónico de todos. ¿Dónde vamos a sacar el transductor? Lo vamos a colocar en la región púbica, podemos palpar la prominencia ósea del pubis, en ese sector vamos a colocar el transductor. Hay que hacerlo suave porque cuando uno coloca el transductor sobre una estructura dura, por supuesto que duele, sea en el codo, en el hombro o en la región inguinal. Entonces, yo generalmente lo estudio en transversal, después coloco el transductor siguiendo la dirección del tendón, y esa es una imagen clásica de un tendón normal. Reconocemos la cortical ósea, reconocemos la matriz de cartílago no mineralizado donde se inserta el tendón, y en este caso vemos un tendón normal con su patrón fascicular, el peritendón lineal hiperecogénico conservado y una superficie cortical que es regular. Esto es lo más importante a la hora de determinar las entesopatías en el pubis. Se ve una tendinopatía de aductores, bueno, coincidente con la zona donde al paciente le duele, y colocando el transductor en la zona vemos que el tendón es más grueso, es hipocogénico, es decir, presenta focos negros, coincidente con las áreas de tendinosis, donde hay reemplazo de colágeno tipo 1 por colágeno tipo 3, infiltraciones de glucosaminoglicanos, bueno, todo lo que ustedes conocen. Hay edema del peritendón, y la superficie ósea donde se inserta nuestro tendón está irregular. Importante decir que a mayor irregularidad de la cortical, mayor cronicidad por lo general en este tipo de lesiones, y mayor tiempo va a necesitar ese paciente para recuperarse de su tendinopatía. Acá les muestro comparativamente cómo se ven las tendinopatías por resonancia y por ecografía. En la medida que la lesión se cronifica, vamos a pasar del tendón que está engrosado y en resonancia con focos hiperintensos a un tendón bien engrosado con focos hipoecogénicos en la ecografía, ya a una mayor irregularidad de la cortical, como les comenté, presencia de calcificaciones intrasustancia, mayor irregularidad cortical y áreas de entesitis en la resonancia, hasta que comienzan a aparecer los focos de rotura parcial intrasustancia y en algunos casos las roturas completas. A los radiólogos que nos gusta describir cosas y ponerles nombres, van a ver que en la literatura hay una gran cantidad de nombres propios que les asignan a las roturas que afectan a el tendón conjunto. Como ustedes saben, el tendón del aductor, como les mostré previamente, forma un tendón conjunto con el recto del abdomen. No hay una división clara entre ambos tendones, sino que es una expansión de aponeurosis que se continúa por delante del hueso pubiano, y en las roturas muchas veces son roturas que se extienden hacia arriba y hacia abajo, y que afectan también al aliento interno y a la sínfisis propiamente dicho. Entonces, tiene diferentes nombres, el signo del cleft superior, el cleft secundario. Desde el punto de vista clínico, ¿en qué cambia? En nada. Esta patología o esta que ven acá se trata exactamente igual, y se trata mediante kinesiología. Van a ver incluso artículos que hablan de estudios como de artrorresonancia, donde inyectan contraste dentro de la sínfisis púbica para ver si se extiende en profundidad el tendón o no. La verdad que desde el punto de vista práctico no sirve para nada, desde el punto de vista imagenológico puede ser muy lindo. Estos son casos ya más extremos donde ven roturas completas del tendón aductor. Los voy a mostrar acá en imagen coronal, y pueden ver cómo en los cortes sucesivos de resonancia está todo dejado, que está desprendida la inserción del recto abdomen o del músculo piramidal, y continúa con la desprendimiento, la desinserción del aductor largo, ¿sí?
Otras veces la causa no es la tendinopatía propiamente dicha, sino más bien el estrés óseo que se genera en los huesos pubianos, la famosa osteitis púbica, em, y esto se da en pacientes más jóvenes, donde todavía es un poco más laxo y soporta un poco mejor la carga, pero el hueso que está por debajo lo sufre. Y finalmente llegamos al último foco de dolor en lo que es la pubalgia del atleta, que es la cadera. La cadera, la verdad que es una extremadamente compleja porque no estamos hablando de la articulación per se, sino también de la articulación, la estructura ósea que hace la articulación y del conjunto de músculos y tendones que rodean a la articulación. Entonces, muchas veces el paciente se marca la zona inguinal y el quirúrgico nos dice, tiene una tendinopatía del psoas ilíaco, otros nos dicen tiene una fricción del pectíneo, y la verdad que hay una gran cantidad de estructuras que están confinadas en un solo lugar y que pueden doler de manera similar, y es por el que muchas veces es difícil de llegar a determinar cuál es la causa del dolor. Esto tiene más que nada que ver con patología pura de la cadera, la voy a pasar por alto porque la verdad que es un tema que es para una conciencia entera. Todos conocen la fricción tabular, este choque prematuro que sucede entre el fémur y el acetábulo, producto de una deformidad, sea en el componente femoral o del componente acetabular. Sabemos que esto que va a traer, las veces es una combinación de ambas deformidades y que lo que va a traer aparejado es una lesión prematura del cartílago articular y del labrum. Esa lesión del cartílago articular y el labrum va a provocar inestabilidad en la cadera y esto va a provocar un proceso degenerativo avanzado. Hay otra entidad que con frecuencia pasa por alto los radiólogos y que si bien es bastante frecuente, no la hemos conocido en su totalidad, que es la microinestabilidad de la cadera. Generalmente afecta a pacientes jóvenes con dolor de cadera, que uno le hace estudios radiográficos, le hace estudios de resonancia, ecografías, y es difícil de encontrarle la causa de dolor, y el diagnóstico o la presunción clínica es fundamental para poder orientar el diagnóstico. Entonces, esto por lo general se da en pacientes laxas, como le decía, mujeres que sufren trauma crónico. Es muy frecuente ver en las bailarinas en pacientes que hacen yoga. Y lo que va a suceder es que al haber una subcobertura de la cabeza femoral, hay una especie de mecanismo de microtrauma por cizallamiento de la cabeza femoral que tiende a subluxarse y empieza a provocar daño tanto a nivel del labrum como del cartílago articular, provoca lesión de la cápsula articular, esto genera dolor, al paciente lo lleva a abandonar el deporte, esto provoca atrofia de los vientres musculares, mayor inestabilidad en la cadera y mayor daño, con lo cual podría venir una artrosis matura de la cadera. Es para ejemplificarles qué es lo que es esta fuerza de sillazamiento, provocan que haya una especie como de snapping, de slipping entre la cabeza femoral y el reborde del acetabular, provocan este tipo de lesiones que se llaman de dentro fuera y van lesionando desde el cartílago hasta el labrum. Muchas veces este labrum se pone hipertrófico, abultado, bulging le dicen, y uno pareciera que lo ve continuo, pero en realidad es un labrum ya patológico. Y bueno, hay una gran cantidad de medidas radiológicas que se utilizan para esto. Creo que excede los límites de esta charla, por eso lo voy a pasar por alto, y tienden a evaluar el grado de cobertura de la cadera y demás. Lo interesante es que para la cadera todos los métodos de imágenes tienen implicancia, por eso es tan atractiva para nosotros como radiólogos, tanto la ecografía como la tomografía, ni hablar las radiografías, y después estudios más complejos como la artorresonancia, destinados a evaluar patología intraarticular. ¿Sí? Todas estas medidas son, la verdad, útiles a la hora de planificar una cirugía y de corregir estas deformidades. El tercer grupo tenía que ver con los diagnósticos diferenciales. Hay una gran cantidad de diagnósticos diferenciales prestan o que tienen participación en pubalgia. Fíjense, acá tenemos un paciente joven de 30 años que consulta por un dolor inguinal, le envían para una ecografía para descartar una hernia. La verdad que sacando las hernias crurales es bastante difícil de encontrar en una mujer una hernia del deportista o una hernia de tipo indirecta, en especial si son jóvenes. Hoy por hoy estamos empezando a ver más tendinopatías en las chicas, que por lo menos en Argentina se ha hecho así fútbol, las mujeres son fanáticas, saben más que los hombres de fútbol, y bueno, todo esto ha hecho que empecemos a ver ciertas tenopatías, pero generalmente mujer joven, tienen para un estudio de ecografía con un dolor inguinal, casi que es mandatorio siempre someterla a scan de resonancia, porque tenemos que ver diferentes patologías, entre ellas lesiones por estrés. Cualquier parte del anillo inguinal
puede ser susceptible de sufrir una lesión por estrés óseo, de la misma manera que lo es el isquio femoral o los alerones sacros. Acá les traigo ejemplos de pacientes completamente distintos donde ante una misma manifestación clínica tienen diferentes niveles de asiento. Fíjense una lesión en la rama iliopubiana, en el acetábulo, en la unión con la rama iliopubiana, en el cuello femoral y en la rama isquiopubiana. Finalmente, dolores inguinales que serían neuralgia-like o no en el atleta. En este caso, una mujer de 60 años, fíjense, con sobrepeso, que viene por un dolor en la región inguinocrural de 3 meses de evolución, llega rengueando a la consulta, le envían para hacer una ecografía y descartar una hernia inguinal. No tenía nada de clínica de tener una hernia inguinal. Le hacemos ecografía, lo único que vemos es una sinusitis coxofemoral. Es mandatorio, por supuesto, complementarlo con una resonancia y vemos que tiene una osteonecrosis de la cadera. Este es el caso de una jugadora de hockey. Esto fue en pandemia, que venía por dolor en la cara anterior de la ingle cuando retoma la actividad deportiva después de la cuarentena. Era un dolor, la verdad, que bastante inespecífico. La ecografía, la resonancia, perdón, porque yo por resonancia mostraba mucho. No sé si alguien le llega a ver algo en las imágenes, aunque no lo crea, está la patología. A la paciente le dolía específicamente cuando hacía ese movimiento. Entonces bueno, me llama el técnico, me dice, Tomás, tiene mucho dolor, no veo nada. Bueno, vamos a una ecografía. Y fíjese en la ecografía qué es lo que encontramos. Una tendinopatía calcificante del tendón directo del recto femoral en su inserción sobre la espina ilíaca anteroinferior. Si repasamos la resonancia, la verdad que es poco y nada la imagen, se las muestro para que vean que no hay trampa. En este caso, la ecografía y precisar en el sitio de dolor nos ha ayudado mucho. En otros casos existen estos síndromes de fricción extraarticulares, como pueden ver acá en este caso, el psoas ilíaco. Es el caso de una paciente que era taekwondista, que le dolía cada vez que pateaba, había estado sumamente exigida en sus entrenamientos, preparándose para unas Olimpiadas, y fíjense lo que encontramos en este caso, toda la cortical de la transición entre la cabeza y el cuello del fémur, horadada con este edema óseo y el edema de las fibras musculares. Fíjense que incluso en la tomografía se ve efecto de irregularidad cortical. Y lo último de todo, y prometo esta última diapositiva, tener presente los desgarros periarticulares de la cadera. El desgarro tiene inicio bien concreto, por supuesto, como vimos en la clase anterior, el paciente pateó, el paciente hizo un giro, el paciente sprintió, sufrió un dolor agudo, y lo primero que hay que sospechar es en un desgarro. No entraría dentro del espectro de lo que es la patalgia del atleta, pero los músculos, que son músculos rotadores, son más permisivos a la hora de seguir practicando actividad física. En algunos casos, como pueden ver este músculo de acá, que es el músculo pectíneo, son pacientes que se desgarran, se sienten un poco, vuelven a entrenar, al tiempo vuelven a desgarrar y ya vienen a la consulta con lesiones de este tipo, áreas de fibrosis y áreas de desgarros que los van recibiendo. Bueno, eso fue todo, muchas gracias por todo. Gracias por quedarse hasta el final, ha sido un gusto.